Hola, mi nombre es Tania y quiero darte la bienvenida a mi primer Model Book para presentarte cómo fue mi proceso de creación a fin de obtener un ejercicio de dramaturgia. Este proceso se dividió en 5 fases, donde la tutoría del profesor José Domingo fue constante. La primera fase fue una de introducción, en la cual exploramos la escritura creativa desde el trabajo en equipo. Para esto se crearon comunidades de complicidad con las cuales se trabajaría durante casi todo el semestre. El primer ejercicio de escritura consistía en crear oraciones donde se evidenciara el uso de los componentes de una oración, es decir, debía ser claro el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, etc. Para luego dividir parte por parte las oraciones y juntar las partes divididas por rol semántico. A continuación se tomaban las partes al azar que se convertirían en textos obviamente faltos de coherencia. Pero en eso consistía la siguiente tarea, en darle coherencia a esos conjuntos de palabras. El paso a seguir fue reconocer ciertas características que tiene la escritura para el teatro, tales como los espacios escénicos, que es la descripción específica de cómo es el espacio y tiempo donde se desarrolla la acción. Los incidentales, que son la descripción de situaciones que afectan la continuidad de la acción en la escena. Estos son sugestivos e indirectos, ya que deben poder aparecer en cualquier circunstancia. Y por último, los personajes, que estos básicamente son la descripción de los personajes que desarrollan la acción escénica, teniendo en cuenta las características y aptitudes de estos personajes, así como lo vemos en el ejemplo. Y ya con todo esto asimilado, queda la tarea de que cada persona debe proponer espacios, personajes incidentales y las oraciones coherentizadas dentro de sus comunidades de complicidad. Esto para entrar en un largo ejercicio de rotación y traslación. Esto quiere decir que cada integrante debe rotar sus propuestas por cada compañero y de esta manera dejar en cada persona un material para crear la primera propuesta de escritura concreta. Debido a la gran variedad de voces que tuve para trabajar, terminé creando una historia absurda sobre un centro de abortos que usaba material genético para encontrar la cura del coronavirus. Y dicho centro terminaba quemándose por acción de los opositores. Esta propuesta solo se quedó en un primer ejercicio, pues si bien tuve un acierto al jugar con cosas absurdas, no encontré un destello que me permitiera concretar una dramaturgia que me dejara satisfecha. Aquel destello que necesitaba lo encontré en 2 oraciones clave que yo creé para otra compañera en el trabajo de rotación y traslación. Fueron las siguientes oraciones. Retomando la fase de introducción, continuamos con un segundo ejercicio que proponía la escritura automática a partir de frases desencadenantes. Este fue un poco más sencillo que el anterior, pues básicamente consistía en escuchar una frase, ya fuera en primera o tercera persona, y darle continuidad de una manera automática. De este segundo ejercicio quedó claro que para escribir teatro, como autores debemos pensar en salirnos de la cotidianidad y la vulgaridad. Aquí está el ejemplo. Siendo el rojo la frase desencadenante, es decir, la frase que propone el maestro, y en negro la escritura automática, o sea, la manera en la que yo propongo que debe continuar esto que el maestro anteriormente propuso. Y ya para finalizar esta primera fase se hizo conciencia sobre las formas de escritura que le aportan textura, color y demás a una propuesta literaria. Estas fueron, en primer lugar, la escritura descriptiva. La escritura para dar instrucciones.
la escritura narrativa, la escritura argumentativa y la escritura de personalidad. Ahora demos paso a la fase de investigación. Esta fase fue en mi caso donde comencé a concretar un camino para crear, debido a que fue esta la fase donde debía reconocer aquellos destellos que le darían punto de partida a mi juego como dramaturgia. Justamente escogí la dramaturgia porque consideré que este era el espacio que más me permitía jugar, y estuve en lo correcto, pues constantemente estuve fallando para encontrar aciertos y explorar. Primero que todo, reconocí mis mejores precedentes, es decir, esos destellos que resonaron para mí. Fueron unas frases que expuse anteriormente, pero aquí las muestro de nuevo. Los nombres y la aparición de las polillas fueron lo que me permitió explorar lenguajes y contextos. Es aquí donde inicio una historia sobre un río mágico que ahoga gente que sufre mucho, y este río pues ahoga a esta gente para que deje de sufrir. Idea que mantuve durante 7 versiones, pero que fue descartada ya que no encontraba algo para justificar que este río pues fuera maligno o de alguna manera bueno para la gente. Entonces, junto a la guía del profesor José Domingo, opté por crear a una mujer anciana que era una estafadora de la fe y que ahogaba gente en dicho río solo para mantener la credibilidad que se había ganado a costa de engaños. Idea que también fue descartada porque tampoco pude justificar el matar a todos mis personajes. Estas primeras ediciones se llamaron La Voluntad del Río. Y bueno, al final deseché muchas cosas, pero jugué muchísimo hasta poder acertar al fin. Luego de fallar, continué con la fase de elección de material. O sea, hasta el final del proceso seguí fallando, pero no tan constantemente como en la fase de investigación. Es ahora donde debo elegir el material más conveniente para el crecimiento de mi dramaturgia, y esto se resume básicamente en una pregunta. ¿Qué referentes pueden potenciar mi creación priorizando mi autoría? Es por esa pregunta que esta fase se extendió hasta el final del proceso, pues constantemente debía buscar referentes y al final fueron estos. El Medium Muerto, que es una obra del profesor José Domingo, donde se ve la creencia en ciertos mitos y cómo esto influencia en el ser humano. Tartufo y el médico a palos, de Molière, porque en este punto encontré camino para relacionarme con la comedia. Incluso escuché a Umberto Tozzi porque mi personaje en un momento canta en italiano. Y también busqué referentes gráficos y muy variados para la creación del espacio escénico y el uso de las luces y la descripción de los vestuarios. Ahora, para la fase de conceptualización metodológica, se procedió desde el compartir el material con un grupo de dramaturgos. Esto con el fin de aportarnos entre nosotros y reconocer si las personas me leen como yo quiero que mi obra sea leída. Este proceso fue un poco corto, pero fue la etapa donde gracias a mis compañeros evidencié las posibilidades cómicas que tenía mi propuesta. Y por último, y para por fin poder sintetizar todo este proceso de básicamente un año, 2 semestres, llega la fase de creación. Esta fase claramente se complementa de las fases anteriores y es aquí donde finalmente reflexiono sobre que fallar es la mejor manera para encontrar posibilidades, que mi obra adquiere un gran valor personal cuando me veo satisfecha con el resultado, pero que esa satisfacción viene precedida de una investigación constante, de una búsqueda de referentes perseverante y que al final las ganas de crear nace de la voluntad.
Por eso se vale no dejar de fallar. Bueno, gracias por escucharme. Este ya es el fin de mi presentación, de mi model book, de este pequeño recorrido de investigación que tuve para poder crear. Y ahora pues me dirijo a usted, profesor Daniel, que es quien va a ver este video pues principalmente, y que por favor en la parte de comentarios me deje algo en lo que usted considera que yo podría mejorar cuando se trata de investigación. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.